donde tú directamente desde los teléfonos inteligentes, recuerda que el iPhone es una creación del año 2000, en el 2004, y tú de momento tienes este aparato en la mano, donde tú puedes leer lo que está pasando en el mundo. Y a lo mejor quien nos escucha no puede visualizar esto, pero esto era algo revolucionario, el que tú tuvieras algo en la mano y de momento tú puedes saber lo que está pasando en el mundo. Este es el futuro. Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con José Hernández Falcón y hablamos sobre el blogging y la evolución del periodismo. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 124. Hoy conversamos con José Hernández Falcón. José es periodista, educador, amante de la historia y es el fundador del Puerto Rico BloggerCon. Y hablamos sobre la evolución del periodismo, el blog, las redes sociales y muchas otras cosas. Esperamos que disfrutes esta conversación con José Hernández Falcón. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos una entrevista local en Puerto Rico, pero dadas las circunstancias del coronavirus y la cuarentena, estamos todavía grabando remotos y creo que esto va a ser por un buen tiempo. Yo creo que eso lo hablaremos más adelante. Hoy vamos a hablar con José Hernández Falcón. Él es mayormente conocido en Puerto Rico porque él es el creador del Puerto Rico BloggerCon. Así que se llama, ¿verdad? Lo dije bien. Sí. Muchas gracias. Es el primer evento, la primera conferencia sobre blogueros en Puerto Rico. Pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero vamos a comenzar como siempre. José, ¿dónde naciste? Háblanos un poco sobre tus inicios. Mire, primero que nada, Cristóbal, gracias por la invitación a tu podcast. Yo soy oyente de tu podcast y te felicito por la calidad de las entrevistas que llevas a cabo, y pues para mí es un honor que me hayas contactado para estar aquí. Y llevábamos tiempo ahí detrás de ti para... Mira que hemos hablado muchas veces. Sí. Todo esto del COVID, los terremotos, todo. Siempre hay algo ahí, pero ya por fin estamos. Pues mira, yo soy yo me identifico como un nacional cagüeño. Ok, un criollo. Sí, un criollo extreme, bien orgulloso de Caguas y pues lo que representa Caguas, aunque pues no escogí donde nací en Río Piedras, pero pues era los hospitales que para ese tiempo pues se podía llevar a cabo un parto. Así que nací en Río Piedras y pues ya a los 2 días estaba aquí en Caguas. Ok. Para la gente que no nos escucha fuera de Puerto Rico, no conoce mucho, Caguas es una ciudad un poco más al centro norte de Puerto Rico, y entonces se le denomina a los cagüeños, a la gente de Caguas, como los criollos. Y tienen una gran tradición de deporte, de béisbol. Yo de niño era fanático de los criollos de Caguas y sí, me sentaba a escuchar por la noche en radio los juegos los partidos de béisbol. Y así en muchos deportes, Caguas siempre ha tenido esa tradición de los criollos. Uh-huh. José, porque tú haces una serie de cosas ahora de adulto, yo quiero saber si desde niño esas cosas se veían. Tú has trabajado y trabajas en periodismo, eres educador, enseñas periodismo, pero desde niño, ¿qué cosas habían en ti que decían, mira, esto salía desde que yo era pequeño? Mira, a mí me encanta mucho el dibujo. Yo siempre dibujaba pues dinosaurio, que era lo que me encantaba. Me encantaba escuchar radio. Mi papá siempre tenía un radio prendido y siempre, obviamente en AM,
y desde bien joven me interesó el mundo de la comunicación, todo en el ambiente de radio, aunque me desarrollé mucho en la radioafición. En la radioafición, lo que en Puerto Rico se acostumbra a decir como KP4, que KP4 pues no es la manera correcta, pero es como que es la manera en que se dice, y KP4 son siglas de las licencias que se otorgan. Y con la banda ciudadana, que no es radioafición, pero se parece bastante, lo único que es mucho más libre. Y desde los 14 años, que básicamente 13, 14 años, pues siempre me gustó el concepto de estar en algún grupo de radiocomunicación. Y empecé a desarrollar un club que duró por muchísimos años y está por ahí, que si nace, no nace de nuevo, que se llamó el Imperio Boricua Radio Club. Y eso me desarrolló a mí a hablar en público. Yo, pues, desde bien joven, nunca le he tenido, he sido tímido hablando a pocas personas, pero si tú me subes a una tarima y hay 100, 200 personas, yo hablo sin ningún problema. Y si hay un micrófono. Si hay un micrófono, pues más. Entonces, pues, es algo que desarrollé yo desde los 13 y 14 años. Después, pues, desarrollé la pasión por la radio comercial y me metí en la cabeza de que yo iba a llegar en una emisora en específico y lo logré con los años. Ese tipo de actividad me ha pasado varias veces. Al yo proponerme algo, especialmente cosas que en algún momento yo mismo he pensado, José, no lo vas a lograr, tú no tienes calibre para eso, el autosabotaje. Exacto. Y de momento digo, yo voy a llegar ahí, y lo he logrado con varias cosas en la vida, y eso me ha definido gran parte de mi vida, estos retos que pueden tomar años, pero que logro hacerlos. Cuando estudiaste esa primera educación universitaria, ¿cuál fue tu base? ¿En qué estudiaste? ¿En qué te preparaste? Pues mira, yo al principio pues estudié electrónica. Y pues todo esto de la radio civil, la radiovisión, me gustaba alterar los radios. Yo era de las personas que aprendí a alterar radios. Y tengo por aquí todavía un escáner de estos que vendían en una tienda que se llamaba Radio Shack, que era un templo para todos aquellos que nos encantaba esto. Un templo que ya no existe. Y yo buscaba no había internet, yo buscaba unas instrucciones que había, yo venía con un cautín o un soldering iron, y venía, alteraba para escuchar las frecuencias de la policía, para poder transmitir con más poder en el radio, y hacía todas esas cosas. Había una... Eso era un hacker. Algo así. de aquella época, pero hardware. Sí, y había unos técnicos aquí local que alteraban esos radios y cobraban. Y yo dije, me gustaría, y voy a estudiar electrónica en la Universidad Interamericana, y me di muy tarde, como a los 10 años, que no era no era mi pasión. No era mi pasión. Y luego hice un asociado en un colegio técnico en electrónica. Y aprendí mucho más, pero igualmente dije, no es lo que yo quería, y me voy a meter a las Fuerzas Armadas. Me voy a meter siempre me ha gustado esto de la Marina, y dije, voy a meterme al Navy. Aquí mismo en Caguas. Y entonces cuando yo fui a la oficina del Navy, estaba cerrada. Y la oficina del lado era del Army, estaba abierta. Pues me metí al ejército, porque yo lo que quería era vivir algo extremo, vivir la aventura, hacer algo diferente. Yo escuchando a mis padres y a mucha gente hablando de sus cosas, yo decía, yo quiero hacer cosas diferentes, aunque me parten dos,
yo quiero hacer algo diferente, yo quiero irme al Army, yo quiero hacerlo algo diferente y decir, pues mira, hiciste algo diferente, viajaste al mundo, etcétera. Y ahí estaba como policía militar en el ejército de Estados Unidos. Ok. Y en el ejército viajaste tanto como esperabas o... No, la verdad que no me atrajo lo de ser activo, me metí en la reserva, Ok. pero varios años después que me metí, pues tuvo la invasión de Irak a Kuwait Ok. y yo dije, yo quiero ir allá, pero mi unidad Ok. no la activaron. Era la única unidad de reserva que creo que todavía está, que es la unidad 301 de Policía Militar de la reserva, porque Guardia Nacional hay muchas. Exacto. Y yo me acuerdo que yo me presenté en Buchanan y yo dije, yo quiero ir para allá, pues estaban llevando la gente. Mira esto, Sí. Cristóbal, que yo era como que buscando. Eso es como, me recuerda a Steve Rogers, Sí, Captain esto es America. una cosa, como la gente yo solo cuando me dice, tú, pero yo no te entiendo a ti, tú estás buscando matarte. Y yo quiero ir allá. Y entonces me hicieron una activación parcial y me mandaron a soporte Ajá, de apoyo. tropas que se iban. Entonces, pues, me pusieron a guiar camiones. O sea, tuve que coger un training rápido y a guiar camiones a las personas que se iban para la guerra. Ok. Bueno, no había guerra, era que estaban preparando el teatro de la guerra. Exacto. Y estuve Sí. 7 meses en esa. Y el día que, al otro día de que me despacharon, me dijeron, ya no hay más trabajo para ti. Y al otro día me llamaron para activarme, para ir para allá. Ok. Así pues que sí, ya en enero, el mismo mes de la guerra, ya yo estaba ya en Arabia Saudita Ok. para la operación Desert Storm, Sí, Desert sí. Shield, que es la Ujú. primera, Desert Storm en la fase de la guerra. Así que Ok. estuve por allá en la guerra del Golfo. Sí. Sí, yo recuerdo, esto no lo había hablado nunca, te iba a decir que tú dices que fuiste a la oficina de la Marina, del Navy, y estaba cerrada. A mí me pasó que yo en universidad, ya casi al final, estaba económicamente buscando alternativas y decidí considerar entrar a algún programa, ya sea de la Fuerza Aérea o algo, y entonces ya yo había tomado los exámenes y tomé un examen de inglés. Y el día que yo iba a reunirme con el reclutador, que él me iba a hacer el ofrecimiento, yo tomé carro público desde donde estudiaba hasta a otro sitio en Mayagüez Mall, en aquel entonces, temprano en la mañana, y el reclutador no llegó. Oh, Yo me cansé de esperarlo y después tomé un carro público, transportación pública de regreso a mi hospedaje. Y del enojo de que él me dejó esperando, yo nunca le contesté una llamada. Y yo digo, si yo hubiera llegado ese día, yo hubiera estado en todo eso que tú mencionaste. ajá, En Desert Shield, Desert Storm, porque hubiera estado después en ese mira para activo durante esa etapa. mira para Así que, allá. cosas del destino, ¿verdad? Sí, como es la cosa, ¿verdad? Sí. Sí. Pero entonces, ¿cuándo decides estudiar? Porque en algún momento, ¿cómo incorporas el periodismo? ¿Lo estudiaste cuando regresaste? Háblanos sobre eso. Cuando yo regreso de la guerra, que continué mi contrato con las Fuerzas Armadas, pues yo no tenía trabajo. Era bien difícil Ok. conseguir trabajo. No tenía un grado. Bueno, sí, tenía un grado que completé Ujú. en electrónica. Empecé a buscar en radio comercial para eh, estar en el mundo de las comunicaciones, porque Claro. era lo que me apasionaba. Y pues mira, hice otra de esas maromas que han definido mi vida, que fue que me presenté en una emisora que es muy, muy popular aquí en Puerto Rico, que se llama Noti1. Ok. Noti1 es una cadena de noticias, una Sí. emisora de noticias en Río Piedra,
que tiene una cadena a través de toda la isla, y yo me presenté ahí con un resumen bien malo, bien malo, bien malo. Esto es maquinilla. Estamos hablando de 1991 para 1992. Eso es lo que había. Lo más adelantado era un word processor o una maquinilla electrónica. Así que yo fui y yo dije, yo quiero trabajar aquí. Me tomaron el resumen. Nada, me imagino que allá dijeron, mira, este loco, ¿quién se cree? Y pues mira, lo volví a repetir la otra semana. O sea, que regresaste más de una vez a llevar resumen al mismo sitio. Sí. Y entonces, en aquel entonces Noti1 está en el mismo lugar que está ahora, por allá en Río Piedra. Sí, esa emisora ha estado por décadas en el mismo sitio. Sí. Y pues nada, en algún momento, pues había un locutor ya fallecido que se llamaba Rafi Jiménez. Sí, que creo que el estudio tiene el nombre de él. Sí, él era vecino y su mamá era bien amiga de mi mamá. Las dos ya fallecieron y pues él, que era solo, pues acostumbraba a pasar por casa de mi mamá para que le diera café y eso. Y da la casualidad que, contra, tú trabajas ahí, y él fue de los que me dijo, mira, tú pide hablar con tal persona. Con Machi Medina, que es el director de noticias. Entonces, en una de esas que yo voy, yo, mira, Machi Medina le quiero entregar esto. Entonces vengo, le explico, me atendió, y le explico, y entonces lo que me ofrecieron fue ser un practicante. Mira, yo venía de la guerra, yo no tenía nada que hacer. ¿Practicante era con paga o sin paga? Sin paga. Sin paga. Yo dije, bueno, hay que dar ese lema bien famoso de que hay de dar del ala para comerse la pechuga. Exacto. Y como yo estaba, que yo decía, yo voy a ir ahí, yo quiero trabajar ahí y yo voy a moderar un programa en específico. Y pues nada, le metí mano y empecé a ser practicante en la tarea más fácil de una redacción de noticias de radio, que es el control técnico. Exacto. Y tú no necesitas estudios, tú no necesitas ni saber inglés, o sea, es algo bien básico. Ahora era bien complicado y en un momento, cuando estaban esos formatos de noticias de 20 minutos, eso era una pesadilla. Y yo era bien malo, y no me querían para la semana, todo era fin de semana porque eran los programas grabados, y los programas grabados a veces los ponía mal, y yo decía, bueno, espérate. En un momento yo me empecé a hablar conmigo mismo, eso lo hacía bastante, decía, mira, José, tú eres un rajeleña, si tú quieres llegar a rajeleña, significa que soy malo. Para la audiencia fuera de Puerto Rico. Ponte al día y ponte en meta en que vas a hacer el mejor control. Exacto. Y lo hice una vez, hubo una emergencia el día de la semana y cuando el jefe de noticias me llama, mira, pues no consigue más nadie. Y él sabía que yo era el más malo de todos. Mira, tú te atreves. Y yo... Sí, yo me atrevo, pero ¿tú estás seguro que tú sabes bregar con eso? Sí, yo estoy seguro que voy a bregar con eso. Entonces, entré al turno como media hora antes, ya yo me sabía el formato y me tomé una aspirina al principio. Te digo, era bien difícil porque era no es como ahora, que es más suave. Te estoy hablando de unos formatos de noticias de 20 minutos, donde 20 minutos duraba un noticiario con intervenciones comerciales, reporteros desde la calle, reporteros desde el estudio, y realmente tú tenías que ser bien ágil. Sobreviví, claro. Y lo hice, no lo hice tan mal, y me llamaron de nuevo para esa misma semana. Y eventualmente me propuse ser el mejor control. No sé si lo logré, pero logré dominar ese turno y otros más, que eran los turnos más difíciles. Y pues nada, mi carrera en Noti1 duró 9 para 10 años. Donde mi carrera ya terminó como redactor de noticias
reportero interno, que es como el Ok. editor, que no Ujú. sale a la calle, Sí. pero pues hace entrevistas dentro de la emisora por teléfono o editando audio. Y Exacto. logré hacer de todo, producción de anuncios, y logré mi sueño, eventualmente, de moderar el programa que me inspiró estar en la radio, que es un programa que se llama ahora Contacto Noti 1, se llamaba antes Contacto 13, Ok. es un programa nocturno donde la gente mayor llama para dar poesía, cantar, vender y todo eso, Sí, 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 sí. y lo logré. Y una vez lo logré, pues dije, bueno, pues, ¿qué más? Voy por otra cosa. Y de ahí es que doy el brinco a Ujú. trabajar en periódico. Déjame que te interrumpa un momento. Y mientras tanto, estabas haciendo todo eso y no habías estudiado algo sobre periodismo o ya habías comenzado a estudiar. No había estudiado, Ok, pero me propuse estudiar periodismo y empecé en la UPI. ok, Me gradué, terminé unos estudios, hice un bachillerato en artes liberales, en ok, concentración en historia. ok, ok. Una de mis pasiones y en la que nunca he trabajado y me encantaría en algún momento es la historia, Ok. especialmente historia europea, historia del Caribe, especialmente en el área del descubrimiento y colonización. Ok, Y ok. siglo XV al siglo XIX. Me encanta y nunca he tenido la oportunidad de trabajar ni dar clase en eso. Hablar sobre el tema levanta pasiones en Puerto Rico. No hay nadie Claro, que claro, no pelee si tú hablas algo sobre historia, porque la gente lo toma muy político. Y claro. por eso usualmente eh, me he cohibido de no hablar de eso, porque sé que muy poca gente me va a escuchar. Claro, claro. Fíjate, esto de la historia en estos días ha cobrado mucha relevancia, porque está todo el mundo revisando la historia, ¿verdad? Y entonces ahora en Estados Unidos quieren están tumbando monumentos, quieren tumbar estatuas, han cambiado nombres, en tecnología están cambiando Uh nombres -huh, uh -huh. a conceptos. Y entonces yo a veces pienso, y esto, ¿verdad? Y es que, mira, es bien difícil, es bien fácil para nosotros desde este punto de vista, donde nosotros estamos en la historia, ver y juzgar lo que pasaba en la historia hace 30 años. Exacto. Sí, hay cosas malas, hay cosas que sí, que hay que borrarlas, Uh -huh. pero que hay cosas que en aquel momento pues ocurrían, porque era lo normal. Y entonces muchas de estas cosas a veces son pues parte de la historia, ¿verdad? Exacto. Y entonces tú no puedes limpiar la historia desde tu punto de vista ahora y de tus valores ahora. Y por eso es bien importante conocer la historia, ¿verdad? Y conocer la manera, tú dices, objetiva. Sí, una de las cosas que yo aprendí ahí, Cristóbal, es que la historia no es como la cuentan Ujú. y no hay héroes en la historia. Claro, En claro. la, o sea, todos somos humanos y cometemos errores y la perspectiva siempre cambia según la persona que narra la historia. Siempre Ujú, va a haber una persona que va a pensar de que tú eres una persona muy buena y ayudas, y hay alguna ujú. persona que va a decir, mire, ese José Hernández, eso es lo peor que hay, Exacto. porque tuve alguna discusión, porque en el trabajo, y eso es algo que me llevo con mi trabajo en el periódico, que tú creas enemistades, quieras porque quieras. Y más cuando tú Exacto. eres un editor y tienes una posición de liderato, tú te llevas un enemigo, tú creas enemigos porque así es la industria. Y hay personas que Ok. van a decirle, José Hernández es una filtrafa, es un mal ser humano. Ah, pero yo no lo Sí, conozco así, chacho, ese tipo me hizo tal cosa. Pasa, pasa y pasa. Y sí. en la historia, eso pasa. Las personas que nosotros podemos ver, leer, de que hicieron cosas buenas, siempre tienen algo que mancha. Y yo diría que no es que manche, Exacto. es que es el transcurso de la vida, así es la vida.
Claro, claro. Sí, cada vez que leemos sobre historia tenemos que ver primero quién escribió eso sobre la historia, quién lo escribió. Porque siempre, aun cuando no hay la intención, tú vas a contar la historia de cómo tú la viste. Ajá. Y ya de por sí, en su naturaleza, es tu punto de vista, aun cuando tú trates de ser imparcial y trates de ser justo, siempre hay algo de ti porque eres tú el que lo está viendo, no es, ¿verdad? No estás investigando a otras personas sobre eso. Sí, la historia se dice que la escribe el vencedor y estoy Exacto. totalmente de acuerdo. Y hay muchas cosas que nuestros libros oficiales de historia no dicen y por eso la gente pregunta, pero ¿por qué siguen saliendo libros de tal cual tema? Y eso fue hace 1000 años y es que siguen habiendo perspectivas distintas. Tú tienes una Claro. perspectiva de qué fue, de por qué entraron los Estados Unidos a la guerra y tú dices, bueno, fue porque explotó, los españoles le explotaron el barco Maine en La Habana y mire, Ujú. o sea, hay tantas perspectivas de eso y eventualmente el que sabe bien y lee fue que ese barco Ujú. explotó, sí, explotó solo, fue una caldera que explotó y bueno, se le echó la culpa a España, a los periódicos, en el del periodismo amarillo, es una de las cosas que yo Sí, sí, enseño, sí. de cómo el periodismo de esa época, la competencia entre Pulitzer y Random House en sus respectivos periódicos de Nueva York impulsaron la guerra y Puerto Rico pasa de posesión española a estadounidense y hay cosas que al principio y por décadas no se enseñan y pues Sí, sí. es algo que le choca a la gente porque la gente se ha olvidado de leer la historia y no es aquí solamente en Puerto Rico, yo creo que es a nivel general de que Ujú. encuentran esto tan aburrido y quieren vivir el presente y entonces no saben lo que pasó hace 5 años, 10 años, sabemos Sí, sí, de las sí. series de Netflix y sabemos de las películas de Marvel, pero no sabemos quién es Betance, quién es Hosto y así por el Ujú. estilo. Y pues es algo que por eso es que cada vez que yo empiezo a hablar de eso, la gente dice, pues, vamos a hablar de otra cosa. Sí, Por lo sí, menos sí. tengo unas amistades que nos reunimos y a ellos les encanta. Yo les digo, mira, yo no soy experto en historia, pero ellos me dicen, pero saben más que nosotros. Claro, claro. Y me dan un tema y si yo lo sé, pues lo desarrollo. Ujú. Sí, casi siempre es de guerra, porque una de las cosas, pues me especifiqué también en lo militar, Ok. en lo militar, especialmente las tropas de Puerto Rico. De hecho, mi tesina, porque no era una tesis, fue de la incorporación de los puertorriqueños dentro de la milicia, dentro de la milicia estadounidense entre 1898 a 1910. Sí, sí, Y, sí. y yo digo, yo no me voy de esta tierra sin volver a retomar ese tema que ya lo han tomado, hay libros que hablan de eso, pero lo quiero retomar y hacer mi propia publicación en algún momento de la vida. Qué bien, qué bien. Ese dato que mencionaste del barco en La Habana, yo tengo que admitirte que hace como un año o año y medio, yo descubrí ese dato. De que uno siempre había decidido, no, eso hubo un sabotaje, hubo esto y hubo todo este conflicto, pero el hecho de que fue una falla mecánica, yo dije, "Nadie". No hay me fe de las enteré, cosas. me enteré hace poco, porque muchas veces la historia uno la estudia obligado en la escuela Ujú. y después se olvida, a menos que uno tenga un interés como tú tienes, ¿verdad? Que tú quieres saber más. Si uno no tiene interés en eso, la historia es de esas cosas que uno se quedan ahí, ¿verdad? Sí, sí. Pero, Ujú. entonces, esa transición entre, me mencionaste que ya había salido de la radio y entraste a periódicos. ¿Cómo haces esa transición Sí. al mundo de la prensa escrita? Sí, un dato que no llegué a completar es que estando en radio, me creció el interés de las comunicaciones y yo pensé bueno, yo veo gente aquí entrevistando sobre unos temas y yo creo, yo en los controles yo decía, yo tengo la inteligencia para hacer entrevistas también. Ok. Y yo dije, yo puedo ser periodista. Y me matriculé en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Comunicaciones.
Ok. Y la verdad que no completé. A veces mucha gente se le da un shock por esto, de que yo no completé, pero tengo la experiencia suficiente en el campo del periodismo para decir, yo estoy a la altura de varios Claro, claro. periodistas. Y con esa experiencia pude progresar una vez entré al Nuevo Día Ujú. y demostrarle al departamento de Nuevo Día Interactivo, wendy.com, Ok. de que yo sabía lo que estaba haciendo. Ok, Porque yo ok. podía hacer una entrevista, más tenía conocimientos básicos de HTML Claro. y de, no tanto de manejo de gráfica, eso lo aprendí estando en Endy, eh, pero que rápidamente pues pude escalonar. Ok. Y pues era algo nuevo. Para qué época fue eso? ¿Para qué año? Para tener una idea de. 1999. Ok, Yo me ok. incorporo a Endy.com al Nuevo Día Ujú. en marzo 1 de 1999. Sí, sí. Seguí, bueno, yo me había renunciado a Noti1, pero ellos me ofrecieron un contrato. Ok, Y, o sea, que volví por unos meses a sustituir al redactor de los sábados. Hasta ok. pues, 6 meses después, pues se acabó. O sea, que estaba en los dos medios. Y pues era bien diferente. Había que trabajar con HTML, Ujú. Photoshop, FTP para subir las imágenes a un servidor. Era bien distinto a lo que se hace ahora y la oportunidad de periodismo era reducida para este entonces. Claro. Porque en los años 90 y principios de los 2000, el tú trabajar con una presencia web y Ujú. ser periodista no era compatible. Claro. Era muy poca gente. Había una generación anterior a la mía en Endy, que era donde estaba Omaya Sosa, Ujú. Oscar Serrano, y se me olvidó el nombre de la otra persona, bendito. Este periodista muy bueno, y ellos hacían entrevistas para Sí. pasarlas a la web. Ok, Eso se perdió, pero yo podía hacer eso. Y eso me ok, permitió a mí poder subir por encima de la gente que ya estaba allí ok. y ser nombrado en menos de un año director. Pues Súper. también el director que estaba, pues se fue y Ok. pues no tenían a nadie, tenían que contratar a nadie. Estoy aquí, yo sé hacer esto, yo tengo esta experiencia, no tengo el Sí, grado, sí, pero sí. he hecho esto, he entrevistado a tal persona, mi récord está aquí. Sí, sí, sí. Es bueno saber que, enfatizar que en esa época, eso de lo que el broadband, el wifi, eso no existía. No, no. La mayoría de la gente que tiene en sus casas eran conexiones dial-up. O sea, era llamando por teléfono. A lo más que podías aspirar era 56K. Oh, Cuando ahora sí, hablamos que una casa tiene 100 megabytes, eso es normal, eso es 100 megas y ahí estamos hablando de 56K. sí. ¿Verdad? Entonces, el consumir todo ese contenido, si era escrito es fácil, es rápido. Si le ponía a veces fotos o videos, olvídate, eso era imposible de verlo porque la velocidad con que se accedía a esa información Uh-huh. De hecho, no era. el video era una cosa extraña. Ujú, Y habían ujú. fotos y esto es algo para escribir. A mí me gustaría, creo que hay algunos libros que estoy pendiente a comprar de la historia de periodismo local y me gustaría desde un punto ver, porque yo estuve ahí en esa transición del periodismo clásico y del periodismo online, de ese primer periodismo online a lo que es ahora, que es bien diferente, Claro. donde no había una regla. Yo me acuerdo que de los retos principales como editor de Endy era que nosotros teníamos acceso a un servidor de fotos y nosotros tomábamos las fotos. No había nada que dijera, estas fotos no las puedes tocar. Claro, claro. Y de momento en el site de Endy.com aparecían fotos que eran para un reportaje de 2 días después y Wow. llamaban a los editores casi comiéndose a uno. Mira, que eso es para 2 días de un reportaje exclusivo. Y, bueno, eso está ahí.
Claro. y yo hablaba con Albi porque decía, yo no me voy a dejar chaval por esta gente, porque algo tenía yo de diferencia de los demás, es que mira, ¿cómo yo me voy a dejar faltarle respeto por un tipo que tiene el mismo nivel mío o menos? Okay. Y yo llamaba a Luis Alberto Ferrer, Albi, mira, este fulano me acaba de llamar, y pum, lo regañaban. Me empezaron a invitar a las reuniones de editores. Okay. Y esa primera reunión de editores en el Nuevo Día, como editor de Endy.com, eso fue como, lo voy a tratar de comparar, como la cucaracha que va al baile de las gallinas, sí, y yo era la cucaracha. Uh-huh. Pero esta cucaracha no se dejó comer. Claro. Porque decían, me acuerdo yo, director de fotografía, de apellido Garity, me decían, ustedes son unos pillos, Y yo, espérate. ¿Pillo por qué? Pues se están robando las fotos están ahí. En la descripción dice que no las puedo usar. ¿Verdad? Claro. Y pues, entonces, fue el principio de entonces identificar las fotos con un calce que diera no usar o no usar Endy. O sea, que empezamos a reglamentar o a regular los procesos entre periódicos y sitio web. Y empezamos a esa coordinación de que, mira, fulano, no saques esta historia, porque esta historia necesita ser confirmada por este recurso. Y nosotros no la sacábamos hasta que ellos dieran el sí. Y eso, fui protagonista. Y eso ahora es un estándar, ¿no? Inclusive Endy.com no era ni parte de la redacción de Endy, era como era un departamento aparte. Después fue parte de otra empresa que se llamó Virtual o Sonaí Network, con el portal Sonaí, etcétera. Y luego, cuando esa compañía fracasa económicamente, se incorporan los recursos de Endy.com al Nuevo Día y los de primerahora.com, quien yo también dirigía, a Primera Hora. Fue el fin de una era, el principio de otra. Sí. José, fíjate, ya que estamos hablando ahí, quiero tocar este tema, y es la parte de que con el crecimiento de los blogs, ¿verdad? El periodismo cambia. Y entonces, por ejemplo, como mencionaste hace un momento, de que esta foto está aquí, pero todavía no se ha confirmado con la fuente y no hemos todavía recibido el visto bueno para publicar esto, ¿verdad? Porque hay una serie de verificaciones y hay una serie de validar una información. Y entonces con el paso, ¿verdad? En ese periodismo me da la impresión de que en aquel entonces el asunto era tratar de publicar lo que estuviera más cerca a la verdad o lo que se entendía que era la verdad, lo que era verificable, ¿verdad? Pero de repente, con el paso del tiempo y los blogs personales, entonces alguna gente empieza a escribir y entonces sin ser periodistas empieza a tomar relevancia. Y entonces, de repente, estas personas ya no le interesa. Por ejemplo, hay gente que pone cosas con la intención de ser el primero, de recibir los clics en su página, aunque no se verifique. Entonces, hay siempre, desde esa etapa en que tú estás ahí hablando, yo creo que empieza a comenzar este tipo de choque, o no de choque, sino de este tipo de, ¿verdad?, interacción entre el mundo del periodismo tradicional, ¿verdad?, con cierto propósito y ciertos valores, a este blog, a la inmediatez de la noticia, a publicar, a tirar algo, y si aunque no salga, aunque no sea verdad, después ponemos una nota disculpándonos. Háblanos un poco sobre eso. Pues los blogs, cuando comienzan, no comienzan con este concepto noticioso, ¿no? Es el diario online para tú contar tu vida. Y los primeros blogs en Puerto Rico no eran noticiosos para nada, era alguien contando su historia. Los primeros blogs que se destacaron fueron de tecnología y de maternidad, que eran eran los dos temas que predominaban, y te estoy hablando de principios de los años 2000 y mediados, ¿no? 2000, 2003, 2004, 2005.
Y noticiosamente eran muy pocos. Mayormente eran de gente que opinaba sobre política. Bien, de momento, cuando empieza el concepto social de la internet, las redes sociales, ¿no? La web 2.0, los medios sociales y las redes sociales, siempre hago esa distinción. Estamos hablando de cosas parecidas, pero no iguales. La red social pertenece a los medios sociales. Y entonces, ya tienes personas que pueden crear una cuenta, sea en Twitter de 2006 en adelante, de Facebook 2004 en adelante, MySpace, etcétera, que pueden hablar sobre sucesos noticiosos en Puerto Rico. Porque les da acceso a estar, estás ahí, estás frente a tu televisor, ya la movilidad con un teléfono móvil no estaba. Eso vino un par de años después. Pero mira, yo estoy viendo una conferencia de prensa que la están dando en televisión, la estoy escuchando por radio. Pues yo voy a hablar de esto, yo voy a transcribir esto. Yo soy rápido en el teclado. Y de momento, aquellas personas que estábamos en las redacciones y vemos esos timelines primitivos de Twitter y de Facebook, de momento, este peñón que nos cayó, pero ¿qué hace fulano de tal pasando esta noticia primero que nosotros? Y eso fue como una pedrada que nos tiraron, una bofetada en la cara. Y yo dije, bueno, pues nosotros tenemos que estar en esta liga. Esto hay que tomarlo en serio. Y ahí es que entonces las redacciones dicen hay que crear estas presencias no solamente en los sitios, sino que hay que estar en MySpace, hay que estar en Twitter y hay que tener nuestro perfil en Facebook. Cuando Sonaí cierra como empresa en el 2005-2006, a mí me tocó ser trasladado a Primera Hora. Yo estaba encantado, a mí me encantaba ese tipo de periodismo, que era un periodismo parecido al de Noti1. El tipo de periodismo jocoso, liberal, que no deja de informarte, pero te lo da de una manera entretenida. Y yo estaba contento, pero a mí me habían rebajado el salario considerablemente, porque de director de todos los productos editoriales a ser un reportero, pues hay una diferencia muy notable. Yo estaba con una hija recién nacida, pues viviendo en una casa que la verdad que con la reducción de horario no me daba, y eso provocó que yo pues abandonara esa propiedad y me fuera a vivir alquilado, porque fueron unos años bien difíciles que no se los he comentado a casi nadie. Y por fuera yo estaba feliz, pero por dentro no. Y esa era la época donde a su vez estaba proliferando los blogs. Y me fascinó el hecho de que hubiese personas que desde sus hogares pudieran ser una fuente de información. Déjame interrumpirte un momentito ahí, porque también un momento histórico, y quiero ver si coincide con eso que estás mencionando, es la parte de que, por ejemplo, los fotógrafos, antes los periódicos tenían fotógrafos contratados para ello, y de repente con el asunto de que las personas tenían un teléfono y podían tirar fotos donde sea, o cámaras digitales, que no requerían revelarlas ni nada, de repente muchos periódicos empezaron a soltar, a expedir a fotógrafos, e incluso si los contrataban eran como por contrato, freelance, ¿verdad? Sí. Y entonces quiero saber si eso coincidía con esa época, esa transición que tú estabas mencionando ahí también. Eso pasó, viví todo eso. Hubo un periodo en que salí, que te debo explicar, la conversación nos va a llevar a eso. Un proceso que se llamó la convergencia. Y la convergencia, eso pasó en las redacciones del Mundo, donde los dueños de periódicos
se dieron cuenta de que la internet no era meramente un entretenimiento, no era un pasatiempo, de que la gente se estaba empezando a informar directamente en lo digital y en lo social, las dos vertientes. Y cuando empieza el mundo de los smartphones, los teléfonos inteligentes, donde de momento hay empresas periodísticas que crean aplicaciones donde tú directamente desde los teléfonos inteligentes, recuerda que el iPhone es una creación del año 2000, en el 2004, y tú de momento tienes este aparato en la mano donde tú puedes leer lo que está pasando en el mundo. Y a lo mejor que nos escucha no puede visualizar esto, pero esto era algo revolucionario, el que tú tuvieras algo en la mano y de momento tú puedes saber lo que está pasando en el mundo y compartirlo. Eso era algo revolucionario. Los dueños de las redacciones, de los periódicos, dijeron, espérate, este es el futuro, señores, tenemos que estar aquí y tenemos que ser un medio, como está pasando en Estados Unidos, que están poniendo recursos, teniendo gente especializada que conozcan de esto. Y en ese proceso de convergencia que se empezó a educar a las personas de la redacción de que esto se hace así. Las fotos que van en internet deben pesar tanto esto, las noticias no pueden esperar hasta mañana. El reportero debe enviar lo que se llama un adelanto con 3 párrafos. Si tienes una cita, eso no puede esperar hasta mañana. No puedo escribirlo porque tengo una laptop enorme que no tiene esa conectividad porque eran bien pocos los sitios con Wi-Fi. No es como ahora que tú te vas a un mall. Eso no era así. Antes tú tenías que buscar un sitio de bien poco, o tenías que ir a una plaza pública que eran los que tenían Wi-Fi, o algunos restaurantes de comida rápida. Entonces mandaban las fotos y eso pesaban, tú podías estar 1 hora para mandar una foto o 2 fotos. Entonces, el reportero tenía que llamar a la persona de web que estaba para decirle, mira, fulano de tal dijo tal cosa. Y el de la redacción escribía. Y así era el periodismo online. Claro, y esto no vino sin sangre. Porque vino con mucha pelea. Hay muchas personas que dijeron, yo no coincido con esto, yo me voy de aquí. O sencillas personas que se negaron y terminaron siendo, no despedidas realmente. Les ofrecieron una ventana y por ahí mismo se fueron porque ellos venían 30 años, 20 años haciendo el periodismo de una manera y de momento, ahora tengo yo que hacerlo como estos muchachos, como estos chamacos. Yo no era ningún chamaco, pero pues, ¿quién era yo para una persona que llevaba 30 años en una redacción? Y yo llevaba 15 trabajando en digital. Y bueno, hubo sangre en el sentido de que hubo bajas en esa guerra. Y eventualmente, mucho tiempo tomó para el periodismo que es hoy en día, donde el periodista moderno es un periodista multimedio, multifacético y totalmente ágil. Y en ese sentido, la competencia con los blogs y con los medios sociales de esos blogs nos hicieron a nosotros ser más ágiles. Y también caímos en lo de tirar o publicar la información sin verificar. Porque en un momento, y me acuerdo porque era en un momento editor de multimedia donde decía, tenemos que esperar porque esta noticia no está confirmada, y entonces habían cuentas de Twitter que confirmaban las cosas y nosotros era como que no, hay que confirmar, y esa confirmación llegaba 1 hora, 2 horas después y ya nos habían, como decimos aquí en Puerto Rico, nos habían comido los dulces hace rato. Y ahí es donde todas estas cuentas y estos medios independientes cobran notoriedad al tener información sin tener que esperar a una confirmación como un periódico. Exacto. Sí, porque lo importante era que la gente hiciera clic, ¿verdad? Y entonces los clics son anuncios y ganancias, ingresos que la gente olvídate si la gente le dio clic ahí, olvídate, eso es lo importante. Exacto. ¿Verdad? Sí, y fue el surgimiento de estas personalidades
muchos de ellos que también eran periodistas o son periodistas y tienen su cuenta de Twitter y tienen más seguidores y tienen más relevancia que las mismas cuentas de sus medios. Claro, claro. Sí, los hay por ahí y los seguirá viendo. Sí. Tú puedes decir que, por ejemplo, el Twitter hace unos años atrás era como que tú decías, el Twitter está como que debilitándose hasta que llegó un gran político, dije gran por decir un adjetivo, era un político estadounidense que no era político, ¿verdad? Llegó a ser presidente de los Estados Unidos y ese señor ha revivido Twitter. Sí. Definitivamente, porque él corre el negocio el gobierno, perdón. Sí, yo creo que ha elevado esta plataforma a otros niveles nunca antes vistos, donde Twitter se ha convertido en un medio de una plataforma de comunicación oficial para jefes de gobierno, donde la gente puede leer donde lo que estos políticos piensan, y yo creo que han sido bien, le han sacado el jugo, han sido sagaces en utilizar Twitter para eso. El presidente de Estados Unidos, la gobernadora de Puerto Rico, el presidente de República Dominicana y muchísimos más. Y pues y la compañía pues se beneficia de eso también. Twitter, pues. Seguro que sí, ellos están felices. Sí. O sea, te quiero preguntar algo, y es la parte de que cuando comenzaste tu historia, yo no sé si cuál es tu edad, pero antes uno recuerda, o algunas personas pueden recordar, cuando la radio llegaba hasta cierta hora en la noche y despedían con el cierre de la estación con el himno de los himnos nacionales, ¿verdad? Y entonces, primero ocurre que la radio se expande a noticias a 24 horas, después noticias 24 horas. Así mismo la televisión. Y entonces, por ejemplo, tú puedes ver una cadena como CNN en Estados Unidos, y tú puedes ver y tú dices, mira, si tú analizas bien lo que está diciendo, cuánto de lo que están dando es noticia y cuánto es análisis y comentarios, ¿verdad? Ellos tienen que llenar 24 horas y tú a veces ves y están horas ahí y hay 4 personas en un panel discutiendo un tema. Y realmente no hay una noticia, es una discusión sobre una noticia. Y entonces, pues el periodismo se ha movido a eso, incluso en esto de en las noticias digitales. Vamos a hacer también, por ejemplo, hay cosas que son noticias, pero hay muchos artículos que yo veo que dicen, fulano dijo esto en Twitter. Y entonces la respuesta, los artículos es un chismorreo digital entre lo que aquel dijo y las reacciones de la gente en las redes. Entonces dice, ¿pero qué es esto? Sí. Ahí no hay un valor de noticia. Entonces yo creo que es tratar de rellenar tanto espacio que hay ahora, ¿verdad? Para llevar información, que la gente está haciendo eso. A ver, ¿qué me habla sobre eso? Mira, tengo perspectiva sobre eso. Inclusive tengo parte de la culpa. Confesiones. Pues mira, viví la época de formatos de noticias a 12 horas, 24/7, y tener noticias constantes en un formato de 24/7 es muy difícil, porque la dinámica de Puerto Rico es que hay la actividad social y política se da en ciertos horarios. Exacto. Tú sabes que la actividad, y esto se lo enseño a mis estudiantes, la actividad noticiosa en Puerto Rico comienza desde las 9 de la mañana, básicamente, porque lo primero que tú escuchas en la radio como noticia fresca son los asesinatos de la noche anterior, porque no hay políticos opinando a las 12 y 2 de la mañana, 12, 2 de 3 de la mañana. Lamentablemente hay crimen. Y exacto, los policías hacen sus informes que van a la oficina de prensa de la policía, que es la oficina que está activa cuando empieza un turno a las 5 de la mañana o a las 4:30. Entonces, eso es lo primero que aparece. Que Puerto Rico está lleno de crimen. Los medios noticiosos lo que hablan es de crimen. Es que es lo único que hay. No hay nada más. Pero después de las 9 de la mañana empieza una conferencia de prensa más tarde a las 10 a las 11, porque el político típico es entre a las 8 o entre a las 9. Acuérdense que es más o menos parecido a un trabajo de 8 horas, parecido. Muy bien. Muchos de los reporteros empiezan a las 8 o a las 9 o a las 10
Por lo tanto, se ha ajustado el sistema, si podemos decirle sistema, para que desde cierta hora haya noticias de ese tipo. Por eso tú no vas a ver una conferencia de prensa a las 7 de la mañana, porque no hay periodistas que lo cubran. Claro, claro. Entonces, de momento hay ciertos horarios donde no tienes a nadie que haga actualizaciones o vaya a cubrir eventos. Antes muchas emisoras, y eso lo heredaron las televisoras, tenían una persona hasta las tantas de la noche con una cámara y pasaba un accidente. Eso todavía se ve a veces. Y se enteraron porque tienen un escáner de la policía. Mira, hubo un accidente, la policía reporta con un accidente, hubo tantas muertes y la grúa va para allá. Y entonces el camarógrafo se tira para allá y tiene visual. Él no es periodista, por efectos de unión no puede hacer preguntas, no puede sustituir un periodista, pero sí puede hacer unas preguntas básicas. Y él lo que hace es que graba a la persona, le diga, dígame detalles. Y el policía te dice, pues mira, a las 2:30 de la madrugada, tal persona se quedó dormida aparentemente, chocó, mató tantas personas lamentablemente. Y un editor recoge eso y hace una noticia con los visuales. Eso es lo primero que aparece. De momento, no estoy diciendo que sea la internet, pero entre a los 90, entre a los 2000, y el poder tener este tipo de personas en una redacción se va reduciendo porque hay que acortar gastos en las redacciones de noticias. No es culpa del internet, es la economía que es lo que conlleva que esto pase. Y pues mira, de momento tenemos que atraer gente a escuchar nuestra emisora, porque hay 24, tener estos formatos de noticia, pues mira, hay días donde no hay noticia. ¿Qué noticia tú puedes encontrar en Viernes Santo? ¿Qué noticia tú puedes encontrar un domingo a las 3 de la tarde? Pues mira, pues vamos a contratar a estas personalidades de periódicos para que vengan a la radio y nos hablen, para tratar de tener audiencias en diferentes temas. Vamos a traer gente que son periodistas en este periódico que tratan sobre entretenimiento, sobre deportes, que hablen más allá de la noticia, que analicen. Y eso eventualmente los periódicos empiezan a hacer lo mismo, porque la televisión se copia en los noticiarios. Vamos a tratar personas, porque esta persona se ha convertido en una autoridad en temas de deporte, en temas de entretenimiento. Tiene salida, la gente lo llama, los artistas llaman a este reportera para hablar con ellos. Yo quiero ese tipo de información acá. O sea, entre los 3 medios principales, radio, prensa escrita y televisión, es que empiezan esto. En digital se le otorga el espacio a blogueros y a personas que no son bloggers, pero que ya dominan lo que es un poco el tú interactuar con las audiencias, y lo lleva a los periódicos para que opinen. Más bien, yo me acuerdo haber escrito esto, son columnistas, en una plataforma digital. Porque estas columnistas no interactúan con la gente, y hay una diferencia entre eso y un blogger, bastante, aunque se parezca. Muy bien. Y en el mundo digital, voy con esto, Cristóbal. Cuando tú tienes un medio impreso, la manera en que tú sabes si tu medio tiene éxito es por el número de periódicos que tú vendes al día. Tú tienes una tirada de, vamos a suponer, 250,000 ejemplares. Y esto es un número ficticio que estoy dando. Ningún periódico ahora mismo tira eso en Puerto Rico. Y si tú vendiste 200,000 durante el día de hoy, significa que tuviste éxito. Porque es imposible que tú vendas los 250. Hay otras técnicas que tú regalas periódicos, las escuelas. Eso no me voy a meter en eso. Cada periódico tiene su estrategia. Ahora, en digital, tú no lo puedes medir así. Tú vas a medir por el número de clics que llegan a tu sitio.
que llegan desde Google, que llegan desde otros enlaces, que llegan desde Facebook, Twitter, etc. Exacto. Entonces, en el momento en que alguien publicó una noticia de entretenimiento con alguna figura, eso estaría muy chévere saber quién fue el que originó esto. Y de momento esa noticia de un artista, un chisme, tuvo más clics que un análisis o un reportaje de política. Algún editor en un medio dijo, espérate, esto no lo habíamos visto, necesitamos más historias de este tipo. Exacto. Y es el comienzo de este tipo de noticias que la gente no le agrada, y de contenido extremadamente liviano. Exacto. De poca profundidad. Esto no es noticia, es información. Yo creo que los periodistas que hemos trabajado en las redacciones lo tenemos claro. Y no quiero echar culpa, Cristóbal. Lo que pasa es que hay gente que no lo tiene claro. Claro. Sí, o sea, de momento tú me sacas de que alguna Kardashian salió con un pantalón que se le veía mal. Y esto es una historia que pasó en realidad. Con un paparazzi le tomó fotos y se ve la Kardashian con un pantalón que le quedaba horrible. Y eso, de momento, se crea una historia, sube al site y tiene menos clics que la conferencia de prensa de la gobernadora. Entonces dice, espérate, ¿qué es más importante? Un periodista sabe qué es lo más importante. Pero cuando tú estás en un medio, tú tienes que hacer que tu site tenga más clics. Porque de ahí es que sale el dinero que tú le vas a pagar a tus empleados. Por lo tanto, de momento tienes este desbalance entre la noticia profunda, el análisis y la noticia de la Kardashian o de Mari Pili o de cualquier cosa que tú dices, esto es una estupidez. Tal persona, tal reggaetonero publicó algo y le contestó otro. ¿Y dónde tú ves la noticia ahí? Para mí no hay noticia, pero yo lo hice y lo hice mucho porque yo tenía claro de que si yo me iba muy hardcore, muy estricto, y yo no creía en esto, yo decía, esto es una porquería, pero hay que ponerlo. Porque esto me sube los views. Y esto era una competencia a fin de mes. Y esto es un secreto que te voy a decir a ti y a la audiencia. Esto se prolifera en los últimos días del mes. Porque cuando cierra el mes, se hace el reporte del tráfico a la página. Por lo tanto, y nadie me puede decir que no, porque yo, editor, lo hice y lo mandaba a hacer, de que hay que buscar bikini, hay que buscar chisme, hay que buscar video de pelea, hay que buscar, alguien dijo algo mal, alguien se cayó, hay que buscar esto en Twitter, en YouTube, etcétera, y vamos a crear historias para fomentar el click. No es noticia, es información. Y cuando decía, mira, alcanzamos 1 millón tanto de clics de visitantes únicos al mes, debo decir, triunfamos. Y triunfamos por el mes anterior. Porque ese primer clic, por ejemplo, si la persona llegó a mi página, pues tú siempre tienes la esperanza de que esa persona leyó eso y al lado hay otras noticias o otros titulares y da clic en otra cosa y sigue un rato más navegando dentro de la misma página, que es mi beneficio. Sí, eso. Pero el primer clic es más valioso porque entonces ya la persona está ahí, ya yo le puedo presentar más cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, eso que mencionaba de los bikinis, ¿verdad? En mi caso, yo conocí a un amigo fotógrafo, entonces, pues él vivía una de las cosas que hacía era, por ejemplo, el bombón de la semana, o el bombón, o lo que fuera. Y eran sesiones de muchachas con fotografía, con bikini, traje de baño. Sí. Pero obviamente, si hay que vivir de eso, pues... Era el trabajo. Exacto. Yo me acuerdo que yo debo, no me acuerdo el nombre, pero sé quién es. Sé quién es. Porque llegué a interactuar con él, donde entonces se le empezó a pedir, mira,
está chévere la foto del bombón, pero necesitamos varias fotos más para hacer una galería de fotos. Y entonces en el bombón, que era los martes, que era el día que no era de sorprenderse que más se vendía el periódico Primera Hora, vea más fotos en primerahora.com. Sí, porque el periódico impreso era una página, pero entonces ve a mi página primerahora.com y aquí vas a ver otras fotos más. Sí, y de hecho, Cristóbal, en las redacciones teníamos, o se tiene, porque ya yo no estoy ahí, una pantalla con una serie de servicios que te leen cuáles son las noticias dentro del site que más se ve. Exacto. Y de momento la gente entra a la versión desktop de Andy o de Primera Hora y tienen la primera noticia a Maripili, por decirte un nombre, o cualquiera de las personas controversiales que hay ahora mismo en la farándula puertorriqueña. Y la gente dice, el mundo, este país cayéndose en canto, y mira lo que esa gente pone. Hay una lógica detrás de eso. Este sitio se llama Chartbeat. Para el que quiera saber cuál es la tecnología que permita a los editores de JFR Media decirle cuál es la historia que van a poner arriba, se llama Chartbeat. Muy bien, porque eso es público y debe ser público. Y eso se vende. Pues de momento, tú publicas la historia de la modelo y la noticia está a lo último. Y de momento ves que hay 500 personas ahí. Y al momento en vivo, tú estás viendo el número de personas que van entrando. Y de momento tú tienes 1.500 personas en la noticia de la modelo, pero tienes 400 en la conferencia de prensa de la gobernadora. ¿Qué es lo que va a hacer un editor inteligente? Claro. A subir la noticia para que se vea más gente entrando. Claro. Así que eso es uno de los secretos por los cuales pasan estas cosas, estrategias mayor que nada. No, y también es que hay muchas de estas labores en línea que son automatizadas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tú puedes tener una parte de las más vistas. Entonces, eso no es que alguien las escoge. Sí, eso es automatizado. O sea, automatizado para que sea más fácil para la persona que maneje y que edite la página, porque si no, imagínate, si vas a estar colocando todas las noticias, ¿verdad? Esa automatización, entonces, es la que causa también que muchas de estas noticias tengan mayor visibilidad porque están así, automáticos. La internet tiene algo que hereda de la televisión, que es que hay noticias que tú no las, o sea, no se venden a menos que tengas una imagen. Y por ejemplo, yo me encontraba noticias muy buenas, pero no tenía cómo mercadear esa noticia porque yo no tenía una imagen apropiada para ello. Exacto. A veces no es tan fácil tú tener una noticia muy buena. Por ejemplo, estudiante de la Universidad de Mayagüez premiado con una beca de la NASA. Esa noticia es fantástica. Pero ¿por qué la de Maripili está por encima? Maripili, y bendito, lo estoy diciendo por un ejemplo, es una foto que va a tener lo que decimos un bikinazo. Ajá. Vas a tener algo, vas a tener un cuerpo semidesnudo ahí. Ajá. Pero con esta otra noticia, lo más seguro no tienes ni una foto. Exacto. Entonces, ¿qué vende más? ¿El bikini o el cuerpo semidesnudo? O a lo mejor no tienes una foto del estudiante y tienes que poner la foto de la Universidad de Mayagüez. Claro. Pues una foto que usó ya muchas veces para otra cosa y la repites ahí. Mira, lamentablemente choca. Yo lo entiendo y hasta lo defiendo y hasta no lo defiendo porque trabajé en eso y alimenté mi familia gracias a eso. Claro. Pero quizá porque la gente no lo tiene, el lector promedio no lo tiene muy claro, pues que vienen las críticas. Y eso pasa en Puerto Rico, eso pasa en Israel, eso pasa en España, eso pasa en todos lados. O sea, no crea que en Israel no hacen esa cosa. Ni en Indonesia, porque busque que lo hay.
Sí. José, si nos dejan aquí estamos 3 horas. Vamos a tener que hacer una segunda parte para este episodio porque se nos han quedado muchas cosas. Sí, Muchas cosas por cubrir. Todavía no hemos hablado del Puerto Rico Blogger Con y hemos hablado sobre otras cosas. Porque el asunto es que todo esto es tan dinámico. Por ejemplo, como mencionamos hace un momento, hace 3 años atrás, 4 años, podríamos decir que Twitter estaba casi muriendo y de repente esto se ha vuelto importante, ¿verdad? Y de repente hay cosas como por ejemplo la pandemia que de repente la gente decía, no, pero todo el mundo de repente se cambia el esquema, ahora todo el mundo trabaja remoto, ahora los sistemas de comunicación a través de video que antes pues estaban como que pues más o menos sobreviviendo, pero ahora se han vuelto empresas súper rentables, ¿verdad? Y esto cambia constantemente. Ahora mismo el mundo del entretenimiento ha cambiado y va a seguir cambiando. Así es. Y entonces esos son temas que hay que hablar con profundidad y vamos a tener que hacer otra conversación. Cuando quiera. Sí. Me ha gustado mucho estar aquí conversando contigo. Sí. José, ¿dónde te pueden conseguir? Tú tienes un podcast, tienes una página, háblanos sobre eso. Bueno, yo estoy por ahí. Yo estoy por ahí en varias plataformas. Confieso que no estoy tan activo como hace varios años atrás. Y todo tiene una razón, ¿no? Tengo un podcast que trato de que sea semanal y digo con toda la franqueza que trato. Sí. Porque yo te tengo que admirar y a muchos otros compañeros porque semanalmente están ahí y he visto que es bien difícil tratar, y más ahora en tiempos de pandemia, tener personas dispuestas a hacer este tipo de teleconferencia, ¿no? Se llama Tertulias y Comentarios. Tertulias y Comentarios era un programa de radio que yo tuve en los años 90. Okay. Y después fue una columna y ahora es un podcast. Es de entrevistas variadas, sin tratar de comparar, pues tiene cierto parecido con Nos Cambiaron los Muñequitos, que abordo diferentes temas. No me voy solamente con pet cine y películas, series de muñequitos y eso, que es lo que mayormente impera, sino que me gusta hablar mucho de los medios digitales, de periodismo y varios aspectos de plataformas digitales. Okay. Usualmente sube los lunes en Facebook, Tertulias y Comentarios, y a través de las redes sociales. Y en las plataformas principales de podcast como Spotify, Anchor y Apple Podcast. En redes personales, mayormente estoy activo ahora mismo en Instagram como José Hernández PR, donde estoy pues, más activo y más cosas personales, cosas con mi familia, con mi hija mayormente, y motivación. Tengo una sección que el año pasado fue Business Tips, donde yo daba tips, consejos a los medios digitales, ¿no? De cosas que deberían hacer. Ahora tengo tips de la vida, ¿no? Bueno, y no es que yo sea un Pablo Coelho, pero pues yo creo que la edad me permite aconsejar a la gente. Sí, exacto, lo vivido. Pues ahí está, si lo quieres leer, pues bien, si no, pues. Y en las demás redes sociales como Twitter, Facebook, José Hernández PR, aunque no estoy activo ahí. Ok. José, gracias por esta entrevista que te mencioné. Hace mucho tiempo nos hemos encontrado, hemos hablado de podcast y siempre cada vez que nos encontramos, mira, el podcast, vamos a grabarlo. Excelente, sí. Y para mí ha sido buenísimo hablar de cosas de mi niñez, que usualmente no hay foro para yo decirlo, así que me ha revivido muy, muy buenos recuerdos aquí. Claro, y a veces yo digo, mira, y es que tú lo has mencionado, y a veces, por ejemplo, una generación más joven puede ver estas cosas que estamos viviendo, pero es bueno tener el contexto de que hace 30 años atrás, 10 años, 20 años, esto no estaba. Esto es diferente. Entonces, obviamente, muchas cosas que ocurren con esto de los medios y todo, para mí yo lo veo, es como cuando un niño entra a la adolescencia, que empieza a haber tantos cambios muy fuertes en su vida, marcados, o las hormonas y todo eso. Y entonces es un periodo revoltoso, vamos a decir así. Ajá. Y yo creo que el crecimiento en los medios y en las comunicaciones y todo esto, en este tiempo, es como que revoltoso. Estamos creciendo tan rápido
que a veces no nos están dando ni tiempo, ¿no? Nos adaptamos a una red social y de repente aparece otra, ¿verdad? Exacto. Y eso es verdad, eso requiere con el tiempo, creo que adquirir más madurez con lo que es toda esta parte, ¿verdad? Porque en lo que nos adaptamos a todos estos cambios inmediatos que antes no existían. Sí, yo tuve un jefe muy bueno y siempre tiene una frase que no es original, pero me la he apropiado, que la única constante es el cambio. Exacto. Y mira, ha sido revolucionario lo que se hizo en el año 2006, en el año 2010, que eso me imagino que será para la próxima conversación, donde yo regreso como editor de redes sociales y de la aplicación móvil de Primera Hora. Y empezamos a crear a base de mucha sangre y sudor y lágrimas lo que es la estrategia de redes sociales, no solamente de Primera Hora y El Nuevo Día, sino que es la base para la estrategia de redes sociales de los demás periódicos en Puerto Rico. Porque pues la gente pasa allí, gente ve lo que hace, gente analiza. Al yo no estar, pues me da la libertad de hablar de las cosas que hacía. Entonces, pues otros periódicos en Puerto Rico pues están usando esa misma estrategia. Claro. Sí, porque eso es así, ¿verdad? Siempre alguien establece la pauta, la vanguardia, y los demás, pues obviamente, siguen con lo que ya se ha demostrado que funciona. Ajá. José, gracias por esta conversación. Vamos a ver si se da una continuación pronto. Espero que sí. Y pues nada, saludo a todos los oyentes y que sigan escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer enormemente a José Hernández Falcón por esta conversación que tuvimos hoy. Después de muchos intentos y conversaciones, por fin pudimos conversar para este podcast. Si piensas que el tema se quedó inconcluso, si todavía hay cosas que quisieras escuchar de parte de José, envíanos un mensaje, comunícate con nosotros, deja tu comentario para hacer una segunda parte a esta conversación. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info@cristobalcolon.net, info@cristobalcolon.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.